Desde acá separada el turibús. Ahorita vamos a preguntar cuánto cuesta subirse y qué horarios tiene para estar recorriendo la ciudad mediante un autobús. Pues listo, viajeros, ya compramos nuestros pasajes para el turibús. ¿Cuesta cuánto, mi amor? Son 48,000 por los dos. Por los dos, sí. Entonces 24,000 por persona y tiene una validez de 48 horas. Entonces si tú empiezas el recorrido a las 12:30, tienes 48 horas para recorrer las 24 paradas que tiene el turibús. Ahorita es lo que vamos a estar recorriendo, todas las paradas del turibús. Íbamos a hacerlo caminando, pero el sol sí está fuerte. Apenas llevábamos un pedacito y yo ya estoy sudando. Entonces mejor decidimos en turibús. También tienen la de 24 horas, esa cuesta 20,000. Entonces por 4,000 pesos mejor nos aventamos a 48 horas. Y ya que vamos a estar acá 2 días recorriéndolos. Acá dejamos de todas formas la información. Vamos a empezar desde la calle Plaza de Mayo y ya nos vamos a ir hacia adelante. No, trataremos de hacerlo por barrios también para que si ustedes van a venir a Buenos Aires lo puedan hacer como organizado. Ahorita vamos a iniciar en el barrio de Montserrat, que es como el centro histórico para los que somos de México, donde está la Plaza del Congreso y el Ejecutivo. Entonces vamos a recorrerlo, fíjense. Pues listo, viajeros, ahora nos encontramos en el Congreso Nacional de Argentina y como su nombre lo indica, aquí se reúnen todos los congresistas. Si es como en México, bueno, allá lo conocemos como la Cámara de Diputados y la de Senadores, y son las personas que se encargan de modificar o de crear las leyes. Entonces, pues aquí vamos a estar tomando fotografías. Está justo en la avenida 1 de Mayo y pues es una de las paradas para fotografiarnos acá en Buenos Aires. Ahí llegó nuestro transporte, vamos. Y bueno, acá está el mapa del turibús. Ahorita hicimos la de Plaza del Congreso, todavía en el barrio de Montserrat. Vamos a pasarnos a Paseo de la Historieta, también en el barrio de Montserrat, que es nuestra siguiente parada. Listo, pues ya descendimos en la parada número 4 del turibús, que es en la de Paseo de la Historieta, donde vamos a ir a ver las estatuas de Mafalda y otras caricaturas. De donde te deja el turibús sí hay que caminar un poquito, entonces si traes el Google Maps pues es mejor para identificar rápidamente el punto en el al que tienes que ir. Y listo, pues ya nos encontramos en el Paseo de la Historieta. Está bonito porque tienen varias figuras para que te puedas tomar fotografías con caricaturas, sobre todo de ya hace varios años, ¿verdad? ¿Me gusta? Está Mafalda, está otro señor que sí lo reconozco, pero no me sé su nombre. Ahorita vamos a investigar qué personajes son. Algunos pues sí los reconocemos, pero porque son caricaturas más enfocadas a la cultura argentina. Nosotros pues nos llegó poquito hasta México y algunos no los ubicamos muy bien, pero vamos a tomarnos fotos. Ya formados para tomarnos la foto con la estatua de Mafalda, la más popular, y sí, hay fila.
Y pues listo, ya encontramos a la estatua de Mafalda. Es la que tiene más gente, obviamente. Este paseo de la historieta está larguito, ¿verdad, mi amorcito? No, pensamos que iban a ser todas las estatuas en un... Juntas, pero no. No, hay que las buscando. Obviamente, pues la más importante es la de Mafalda. Miren la fila que hay para tomarse fotografías. Está larga, nos aventamos como unos 20 minutos ahí, ¿verdad? Sí. Pero sí pudimos tomar nuestras Después de fotos. unos 20 minutos. Ya lo logramos, nuestras fotografías. Acá las vamos a dejar en nuestro Instagram para que lo sigan. Y bueno, pues ya así es como terminamos de la historieta. Vamos al siguiente punto de nuestro turibús. Mira los perros. Sí, está muy más. Me gustó este del mundo. Y ya está. Miren los imanes. ¿Cuál este? Sí, pero prefiero que sea así como toda Sí, pues la típica. la típica en Mafalda. Sí, yo creo que ese va a ser. Es que también con el país de Argentina. Listo, pues también pasamos a la tiendita que está ahí al lado de souvenirs y se compró mi esposa su termo, él los colecciona y yo pues mi imán también lo colecciono. ¿Quieres verlo? Está cerrado, creo, ¿no? Si no, bueno, Sí, está sí, cerrado. está cerrado. Bueno, ahí lo muestro luego. Vámonos. Listo, pues bueno, ahora es la parada número 5, que va a ser Plaza Dorrego y sobre todo el mercado de San Telmo. Aquí es donde vamos a conocer el mercado y a ver si encontramos algo de comer o algo para provetear un cafecito o algo, vamos a ver. Y listo, bueno, pues ahora estamos en Plaza Dorrego. Vamos a recorrerla. Hay bastantes puestecitos como de artesanías, ¿verdad, mi amor? Sí. Vamos a ver qué tal están los precios y después llegamos para el mercado. Está mi esposa viendo una bolsita que le gustó de leopardo aquí en San Telmo. También aquí en Plaza Dorrego hay un espectáculo de tango. Ahí puedes comer algo y ver cómo están bailando, ¿verdad, mi amorcito? Está bonito. Vamos a seguir recorriendo. Amor de mi juventud que no se olvida, amor, amor que llena de luz toda mi vida, sombras del ayer con su triste. Pues seguimos recorriendo el mercado, está muy grande, hay muchas cosas para poder comer. Vamos a buscar un lugar para comer. ¿Este es 2150? Sí. Es un dulce de leche con caramelo. Con caramelo. Cajitas de alfajores, esto. Ah, ¿estás? ¿Ah? Sí, este está saliendo 5,000 pesos. 5,000. Y allí hay 6 alfajores. 6 alfajores. Son los alfajores de los clásicos, sería este. Si no, hay otros también que están ahora, que sería este, que son saborizados y está por 2 por 1. 2 por 1, ah, Sí. ¿cuestan 6,400? Sí. Entonces llevaría 2 por 6. Por 6,400. Y son de coñac y whisky. Y bueno, pues ya salimos del mercado de San Telmo. Está bien para comer, tiene buenos precios y bueno, ahí compramos unos dulces de leche para regalos a la familia. Ahora vamos a la siguiente parada. Y bueno, viajeros, ya estamos en una de las paradas que más me emocionaban y es visitar el estadio La Bombonera del equipo Boca Juniors. Bueno, pues ahora estamos acá en el Museo Boquense, en el estadio de Boca Juniors, y yo creo que vamos a recorrer el museo. Dicen que tarda media hora, pero ahorita lo vamos a averiguar. Mira, Carlos Bianchi.
gran técnico argentino. Mira quién encontramos, a Diego y a Carlos Tevez. Listo, pues ya estamos en el Museo de Boca. Está hasta ahorita interesante. Te ponen ahí todos los jugadores más emblemáticos del equipo durante toda la etapa del club. Acá atrás están todas las camisetas. Una de mis favoritas es esta, la rayada esta de acá. Ya tiene tiempo que la usaron, pero es la que más me gustaba. Bueno, viajeros, y acá te van explicando el por qué se le llama Xeneises a los aficionados de Boca Juniors, porque hubo mucha inmigración de italianos hacia la parte de acá de Buenos Aires, la mayoría genoveses, y entonces al no poder decirlo muy bien, se les genovés, Xeneises, hasta que se les quedó Xeneises. Y se le nombra barrio de la Boca porque precisamente el riachuelo se embocaba justo aquí. Entonces por eso es ahí en la boca del riachuelo y se le fue quedando barrio de la Boca y ahora ya es el club Boca Juniors. Ya llegamos a algunos de los trofeos que tiene Boca Juniors. Vamos a ver cuáles están acá. La Recopa, la Libertadores, Sudamericana y la Intercontinental. Acá están las playeras con las que ha ganado Boca Juniors la Copa Libertadores. La del 2000, la de Martín Palermo. 2001 con Román Riquelme, gran jugador. Y la más reciente, la 2007, igual la playera de Román Riquelme. Y pues ya va a comenzar el espectáculo. Esto es Boca, vamos a ver qué tal está. Ya nos reunieron para abajo y vamos. Si este césped hablara, nos hablaría de la pasión más grande que hay sobre la tierra. Emoción. Es la pasión infinita, el amor verdadero, la sensación incomparable de entrar, recorrer sus pasillos y descubrir que el mito es verdad. Bueno, ya salimos del cortometraje audiovisual de Esto es Boca. Está muy bonito, es cada 30 minutos te lo proyectan y te van, más que explicarte lo que es Boca Juniors, es más como el sentimiento. Entonces, pues sí, está emocionante. Esta es la camiseta con la que debutó Juan Román Riquelme en 1996. Topollillo. Mira, también está la Copa Nike que le ganaron a las Chivas el 19 de julio. Es esta. Aparece el escudo de las Chivas en el museo de Boca Juniors. Y en el tercer piso es donde está la tiendita, bueno, para los souvenirs, y también hay para poder comer. Si quieres ahí puedes sentarte a comer empanadas y un refresco y ya. Pues. De aquí se alcanza a ver tantito el campo, pero no se puede bajar. Vamos a ver. Nada más es lo que se puede ver del campo. Y bueno, pues ya terminando el Museo Boquense, bastante bien. Sí te hace como sentir emoción, sobre todo por el fútbol, no tanto el equipo, pero sí ver las jugadas y los goles te da emoción. Una cosa que no está habilitado es poder ir a conocer el estadio, que yo creo que sería más interesante que el museo, poder pisar la Bombonera, pero ahorita no hay forma de entrar. Quién sabe por qué, no nos dijeron, solo que no está habilitado. Pero eso sí estaría interesante. La entrada al museo tiene un precio de 7,500 pesos argentinos
y te aventarás yo creo que una hora más o menos estando ahí, hora un poquito menos en el recorrido del museo. Y bueno, pues ahora vamos a otra actividad que creo que sigue la de caminito, me parece. Vamos para allá. Bueno, pues siguiente parada, caminito. Hacia allá te metes para poder tomar la foto con Messi en la esquina superior. Nos encontramos al Chavo del 8. Qué buena onda. Y está muy bien porque aparte de la comida pues tienes un pequeño espectáculo de tango, entonces pues va amenizando un poco la comida con música y baile. Bueno, ahora vamos a ver qué tal está la comida. Pues ya llegó la comida, yo me pedí un bife de chorizo, mi esposa su milanesa, tamaño industrial. Viajeros, ahora nos encontramos en el Obelisco, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Nada más que para tomarse fotografía hay mucha fila, miren, hay que formarse para tomar foto. Entonces yo creo que vamos a venir el día de mañana temprano a ver si lo agarramos más solito para que las fotos salgan más bonitas. Pero bueno, es una parada obligada acá en la ciudad de Buenos Aires visitar el Obelisco, no tiene ningún costo, nada más es para tomarte la foto con las iniciales BA y están muy bonitas como con pasto, están hechas como de pasto, ¿verdad, mi amor? Como florales. Entonces está bonito y la bandera y el obelisco. Entonces vamos a ver si regresamos mañana, si no, pues al menos ya lo visitamos. También existe un mirador para ver el obelisco, no desde donde estuvimos hace ratito, sino hay como unas escaleritas para tomarte fotografías desde otra perspectiva. Entonces vamos a conocerlo y a tomar unas fotografías. ¡Vámonos! Listos viajeros, llegamos a nuestra siguiente parada, que es el Teatro Colón. Para este se puede contratar una visita guiada, pero en realidad no te dejan tomar fotos ni video. Entonces lo que vamos a hacer ahora para conocerlo por dentro fue comprar un ticket para ver una ópera. Tuvimos suerte y fue la de Madame Butterfly, ¿verdad? Sí. Entonces el día de hoy los vamos a llevar a ver la ópera de Madame Butterfly. Ya no nos dio tiempo de ponernos más formales, la mayoría de la gente sí viene formal, es que se nos hizo tarde, hay manifestaciones y ya no pudimos pasar con el turibús, ya no pudimos, todavía traigo hasta la mochila con los souvenirs, entonces pues vamos a pasar así a ver si no nos vemos muy mal. Tuvimos suerte también en el precio, nos costaron 71 pesos mexicanos, la verdad estuvo una ganga, nada más que obviamente pues es hasta arriba, creo que esto es parados, ¿verdad? Ahorita vamos a ver si es para aprovechar y para conocer también el teatro y un poco de ópera, para ser muy cultos. Entonces pues bueno, vamos a entrar a ver qué tal, a ver si nos dejan primero. Pues ya sí, nos tocó acá en los de pie, es que es lo más barato, pero bueno, al menos vamos a poder observar la ópera que en el Teatro Colón. Pero sí, también, de hecho los boletos no estaban tan caros, pero se acabaron muy rápido. Me metí un jueves
Y dije, los vi todos abiertos. Dije, bueno, pues los pago mañana. Y al día siguiente ya nada más puro hasta arriba. Pero aún así está muy bonito el teatro. Déjame tomar muchas imágenes. El Teatro Colón está considerado como uno de los 5 mejores teatros de ópera en el mundo. Y esto se debe a 2 características principales: su excelente diseño acústico y su elevado nivel arquitectónico. El teatro es gigantesco, para que se den una idea, abarca toda una manzana. Tiene 7 pisos y destaca en todos por su bella arquitectura, que es puro glamour, donde sobresale un fresco pintado en el techo del teatro. Este fresco fue pintado por el artista Raúl Soldi, el cual no cobró un céntimo por ese trabajo. Otro dato curioso es que el telón pesa alrededor de 700 kilos y tiene una altura de casi 20 metros. Finalmente, el teatro es revisado periódicamente para evaluar el nivel de acústica que tiene. Y bueno, pues ya terminando nuestro concierto de ópera, Madame Butterfly, aquí en el Teatro Colón, que está acá. Pues para hacer nuestra primera vez, ¿cómo lo viste, mi amorcito? Algo diferente. Sí, nos tocó muy mal los lugares, la verdad. Bueno, por 71 pesos no podíamos pedir mucho, pero en realidad lo que no veíamos lo compensaba con el sonido, ¿verdad? Tiene muy buena acústica el teatro. Y pues los tenores, una cosa bárbara, a pesar de no poder verlos al 100%, sí se escuchaba magnífico, ¿verdad? Las notas que alcanzaban, pues se fue con ovación de pie por de todo el teatro. Entonces bien, pues a ver si en una próxima ocasión podemos conseguir mejores lugares, pero bastante bien. Y pues con esta vista del Teatro Colón, despedimos este video. Ya sabes, si te gustó, no olvides darle like y sobre todo suscribirte al canal, ya que nos ayudas, sobre todo en motivación para seguir subiendo videos. Así que nosotros nos vemos en la segunda parte de acá de Buenos Aires, porque está muy largo, apenas llegamos la mitad, ¿no, mismo? Entonces, bueno, pues a seguirle. Muchas gracias y adiós, adiós.